Hola, buenos días. Buenos días. Vale, se escucha. Perfecto. Buenos días. Hola, Maite. ¿Qué tal? Bueno, Maite, has visto que tenemos un grupo un poco más grande, ¿no? Desde ayer. Sí, sí, casi me uno. A ver, es que como ahora mi hija ya no va al cole porque ya han acabado, la tengo por ahí abajo, pues no sé lo que está haciendo muy bien. Se supone que está leyendo, pero me da que no. Entonces ahora es un poco más complicado, pero bueno, no pasa nada. Me adapto. A ver que conecte esto por aquí. Hola, Chocolati, buenos días. El ejemplo de la nevera. El otro día nos pasó uno muy interesante con mi hija. ¿Así? El otro día mi hija se enfadó porque llegué del McDonald's y no estaba el regalo del... De, buenos días, no sé cómo se llama, el McMenú este de los niños. Y no estaba porque no lo había comprobado y no estaba. Y se enfadó. Y ella fue muy capaz de... El Happy Meal, eso. El Happy Meal. No me acordaba, ¿eh? ¿Ves? Después me puedo acordar de, pues, por dónde va la vía mesolímbica del cerebro para la dopamina, pero no me acuerdo de cómo se llama el Happy Meal. Describe que el hombre tiene vista lineal y la mujer periférica. Eso es. Esas pequeñas diferencias entre hombres y mujeres muy interesantes que nos hacen tener pequeños problemas de comprensión. A ver qué conecte esto aquí. Y es interesante conocerlas, ¿eh? Porque hay diferencias. Y esa queja muchas veces parte de no entender al otro. Y, por ejemplo, una cosa que tiene el hombre en general, ¿eh? Y siempre hablamos de la media, que es lo que sacan estos estudios, que el hombre suele ser resolutivo, más resolutivo, y la mujer más emocional. Por eso no se dice que sea mejor uno u otro, sino que son sencillamente unas formas diferentes de ser. Claro, y por eso hay tantas discordancias a veces entre que una mujer al hombre le quiere sencillamente explicar algo porque quiere desahogarse, y el otro le está diciendo, ya, pero tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Lo que tienes que hacer es esto. Lo que yo haría cuando te pasa a ti esto es aquello. Y la mujer no quiere eso, lo único que quiere es que la escuche. Y muchas veces es la falta de comprensión. Buenos días, Silvia. Buenos días, Mirella Casal. Con el tema nevera, mi marido no veía nada y llegué a poner letreros grandes. Tenéis un cerebro más práctico. Claro, eso digo, que son pequeñas diferencias que no hacen a unos mejores que a otros, pero está bien lo de bueno, entenderse, porque de esa manera nos vamos a enfadar menos. A ver si estoy intentando conectar TikTok aquí. Un momento. Vale, ya. Aquí lo tengo. Vale. ¿Me puedes explicar? Hola Silvia, buenos días. Hola Isabel, buenos días. Sí, sí, lo he dejado media, Sonia. ¿Ves? Es que no puede ser. Parezco un niño hiperactivo con 200 estímulos a la vez. Voy con ello. El... Silvia, ¿te refieres al clúster B? Al clúster, ¿no? Ah, de 8 años. Mi hija también tiene 8 años. Sonia, ¿te refieres al clúster B? Vale, en el DSM-4 y el TR también, en el 5 ha cambiado un poco, pero se hablaba del eje 1 y el eje 2, o el clúster 1 y el clúster A o el clúster B, que venía a diferenciar entre los trastornos mentales
digamos, más curables, por decirlo de algún modo, que son pues esos clásicos de ansiedad, depresión y todas las categorías diagnósticas que van dentro de estas. Los insomnios, las fobias, todo eso, ¿no? Y dentro del clúster B lo diferenciaba porque era otra categoría muy diferente. Eran más bien problemas del neurodesarrollo, que no tienen cura, por así decirlo, o problemas de la personalidad. Iban todos metidos ahí, en el clúster B. Se les diferenciaba por una razón bastante práctica. Es que no es lo mismo un trastorno de la personalidad o un trastorno del neurodesarrollo, como la dislexia o el TDAH, que depresión o ansiedad. Porque estas primeras, estas del clúster B, no tienen cura como tal, sencillamente es una forma diferente del desarrollo del cerebro, o quizá es, pues eso, un trastorno de la personalidad que como tal necesita trabajo, pero no es que tenga una cura como tal. Bueno, voy a postergar otra vez para lo de mi hija, a lo cuento, ¿vale? ¿Qué opinas de la psicopatía? ¿Se puede trabajar en terapia o no hay cura? Y mejor no trabajarlo. A ver, no es que no tenga cura, es que los psicópatas no van a terapia. No quieren terapia porque no ven ningún problema en ellos. Y en cualquier caso, si ellos buscasen terapia porque necesitan cambiar el malestar que les produce quizá el ser como son, sí, entonces sí tiene, no cura, sino mejorará su, digamos, su distorsión a veces que tienen de la realidad en la cual la gente pues, es un objeto de su inteligencia que puede mover casi como si fueran piezas de ajedrez. Si esa forma de vida les está causando malestar, sí pueden mejorar y pueden cambiar hasta el punto de prácticamente tener pues una percepción adecuada y una gestión emocional y por lo tanto conductual que le lleve pues eso a una vida normal. Claro, se puede, sí. De hecho, se trabaja la mayoría de las veces contra su voluntad en las cárceles, en ambientes penitenciarios. ¿Se mejora? Pues sí, se mejora en algunos casos, en otros no, dependiendo de cuál es el grado de compromiso, etcétera. Pero claro, que acudan a consulta por voluntad propia, encima pagando, es muy poco frecuente. Tanto psicopatía como narcisismo, muy poco frecuente. Bueno, te estaba contando lo de mi hija, que al no recibir el juguete el Happy Meal, que no me salía antes, ella pues se enfadó, ¿vale? Lo que hacen todos los niños. Y yo como a ella le he enseñado a gestionar sus emociones, ya desde hace un tiempo, claro, ella pronto, después de ese primer enfado, empezó a cambiar el patrón de pensamiento que le venía de modo automático, que nos viene a todos, que es la sensación de que esto que estaba viviendo no es justo. ¿Por qué? Si un día que tenemos McDonald's no me viene el juguete, si debería venir el juguete, que es lo normal, ¿no? ¿Y por qué no me tiene que venir? Es injusto, por lo tanto me enfado y se dispara ese principio de rabieta. Sin embargo, ella, al cabo de muy pocos minutos, que es lo que debe durar una emoción como mucho, minutos y no horas, pues empezó a cambiar el patrón ese y empezó a decirse a sí misma y a mí y por tanto, pues en fin, empezó a verbalizar que bueno, que no era para tanto porque lo que venía en los juguetes, ella lo sabía, era un squishy, no sé si sabes lo que es, y ella en realidad sabe hacerlos y tiene muchos y no era tan importante. O sea, controló esa rabieta cambiando la forma de pensar, cambiando la interpretación de la situación que estaba teniendo de forma automática. Muy interesante. Mi hija es una crack para el control de las emociones. A ver. ¿Puede la ansiedad causar episodios de tristeza y de euforia? La ansiedad no tiene nada que ver. La ansiedad es la máxima expresión en su forma patológica del miedo. La tristeza opera en otro sentido, no tiene nada que ver, es otro camino diferente. Al mismo tiempo, la euforia ocurre lo mismo, es la máxima expresión, de nuevo quizá patológica, de la alegría. Son emociones diferentes. Que una cosa se una a la otra, no que cause una a la otra, sino más bien se une, que se mezclan, porque la vida cotidiana pues también supone la complejidad emocional, pero una cosa no causa la otra. Buenos días, TikTok Morena. ¿Puede la migración alterar las emociones?
Sí, bueno, sí, claro, la migración, bueno, no solo la migración, sino que te vayas de aquí hasta la panadería a comprar el pan, puede alterar tus emociones si, por ejemplo, eso, percibes una amenaza en esa panadería. Te dará miedo y te dará ansiedad la próxima vez que tengas que salir a la panadería. O si sientes que te están robando, sentirás rabia y ni siquiera te has movido de tu barrio. Si te vas a otro país y sientes que te están tratando de forma injusta, de nuevo te enfadarás. Si sientes que estás en un entorno amenazante para ti, sentirás miedo. Si sientes que te están quitando cosas que antes tenías y que has dejado de tener, producto de la migración, sentirás tristeza. Claro, puedes sentir tristeza casi sin salir de tu casa o yendo a la otra parte del mundo y no tiene nada que ver, porque las emociones parten de aquí, no del entorno. Mucho mejor que muchos adultos de tu... Ah, lo de tu hija, sí, vale. Gracias, Esteban. Pues en eso estamos trabajándolo día a día. Con tal de que una rabieta que la puede tener y tiene derecho a tenerla, a enfadarse por lo que sea, pero que dure lo que tiene que durar. Yo también me enfado a veces, me enfado, pero intento que dure los segundos que tenga que durar. Al final el enfado tiene un sentido adaptativo y si alguien, bueno, me ataca o lo que sea, pues yo tengo que tener la energía suficiente para poner límites y hacer que esa persona no vuelva a hacer eso que estaba haciendo, ¿no? Pero después de eso lo que no puedes estar es rumiando todo el día de este tío, cómo se atreve y cómo me dice y cómo es posible y eso es lo que te lleva ya no a una ira momentánea de minutos, sino a un resentimiento e incluso más allá de ello con el tiempo en odio, que ya no tiene nada que ver con una emoción básica como es la ira, completamente adaptativa y ni buena ni mala, por tanto. A ver, que no he compartido esto. Se me olvida todo. Ay, qué cabeza. Soy muy impulsiva. ¿Cómo podría dejar de serlo? Pues mira, yo por ejemplo la impulsividad la trabajo con niños con TDAH, por ejemplo, de muchísimos modos. Con niños, por ejemplo, trabajo juegos en los cuales hay que trabajar, pues como la mayoría de juegos, por turnos y uno debe esperar con tiempos delimitados, por ejemplo, para poder mover. De tal manera que la impulsividad que le tiende a mover rápido, incluso se penaliza en el juego. Al final la impulsividad también tiene mucho que ver con la gestión emocional. En adultos, digo, en niños, pues todo va a ir en vía a través de juegos, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver con las emociones. Si sientes rabia y eres impulsivo, va a dispararse mucho más rápido y sin mediar siquiera el miedo a las consecuencias. Si sientes alegría y se convierte en euforia, lo mismo, no vas a ser capaz de frenar una emoción cuando en principio solo era alegría y se va a convertir en una conducta peligrosa incluso a razón de la alegría. Así que tiene de nuevo que ver muchísimo con las emociones. Tienes que aprender a gestionar tus emociones si quieres ser menos impulsiva. Flamenquita, terremoto. Terremoto ya viene en el nombre. Ya viene en el nombre lo de impulsiva. Y gestionar las emociones, hemos hablado tantísimas veces de esto aquí. Y bueno, y hablamos día a día de esto. También tengo un grupo de suscripción aquí en TikTok, precisamente con ese tema, con la gestión emocional. Y vamos día a día, pues un poco viendo cómo hacemos crecer ese grupo, cómo nos unimos, en fin, creamos ese vínculo que nos va a hacer también crecer porque va mucho más allá de la terapia individual, que es un poco la idea. Poquito a poquito. Si te quieres unir, estaré encantado de recibirte. Agustina, si soy psicólogo. Hola, ¿me darías alguna técnica para la ansiedad? Me cuesta cada vez más salir de casa. El tema de la ansiedad se repite, como veis, día tras día. Es una queja habitual porque el 20% de la sociedad al menos ha tenido alguna vez un ataque de pánico. Son las estadísticas y aquí lo vemos, ¿no? La manifestación. Aquí siempre se habla de ansiedad porque es lo que más tiene la gente. Ansiedad y depresión.
¿Tienes algún vídeo subido sobre cómo puede afectar el cortisol en el sistema inmune? Sí, seguramente. Tengo cientos de vídeos y al menos recuerdo 3 que hablen de eso. O más, seguramente. Como son tantos vídeos ya, creo que en YouTube, como solo están esos, en YouTube, ahí tengo el dato. Son 600 y pico vídeos los que tengo subidos, de estos cortos y algunos de estos largos también. Bueno, rápidamente. El cortisol es una respuesta neuroendocrina, es la respuesta a largo plazo después de un estrés prolongado mal gestionado, ¿vale? La primera respuesta del sistema nervioso autónomo, de los nervios, digamos, es rápida y produce adrenalina y también noradrenalina, que es la hormona que nos regula la capacidad de poner el foco en algo, mientras que la adrenalina es pura energía, ¿no? Eso es una respuesta automática al estrés, a la presión externa y que nos permite adaptarnos. Eso no es nada problemático, es muy saludable porque nos va a permitir resolver el conflicto. El problema es cuando ese estrés se prolonga y no lo gestionas y sientes que no está nada bajo tu control, sientes una sensación de amenaza constante, no hay nada que hacer y eso se convierte al final en un problema, en una respuesta ya no de sistema nervioso autónomo, ya no una respuesta endocrina, sino una respuesta neuroendocrina. Se produce el cortisol a largo plazo y acaba afectando por agotamiento al sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario es prescindible en una situación de crisis, en una situación de inminencia, de gravedad inminente de un ataque, de una lo que sea. Es prescindible. Así que, de forma frecuente, el cuerpo extrae la energía para generar pues esta solución del sistema inmunitario. Así que si no solucionas aquello y se prolonga meses y meses, ese estrés pues acaba debilitando al sistema inmunitario porque es prescindible, de algún modo. Porque lo que quiere el cuerpo es solucionar ese conflicto, ese problema ya, en el momento, ¿no? Y es lo que pasa con la ansiedad. La sensación de amenaza constante y a largo plazo. Así que es evitar la ansiedad y no tanto el estrés. El estrés, si percibes que está bajo tu control, no tendrías más problema. No habría ningún problema en realidad. O si la situación, en vez de como una amenaza, la vivieses como un reto, no habría ningún problema con el estrés. El estrés no causaría los aumentos patológicos del cortisol, ¿vale? Sencillamente se activaría y se desactivaría ese sistema nervioso autónomo, la rama simpática y punto. Y nada más. Y sería completamente saludable. A ver. Gracias, mamen. Tengo ansiedad y asma. Ansiedad. ¿Veis muchos mensajes sobre la ansiedad? Y por ejemplo, Julián, lo que estás diciendo es un principio que te podría llevar a eso que llamamos agorafobia, que no es como la gente piensa o dice miedo a salir a la calle, sino miedo a tener un ataque de pánico en la calle o en un contexto en el que no puedas escapar. Puede ser un centro comercial, puede ser un supermercado y eso pues va como comiéndote partes de tu vida hasta el punto de que pues eso, dejas de salir de casa. Claro, ¿cuál es el problema? El primer ataque de pánico. El ataque de pánico no es problemático, no es peligroso, da la sensación de que vas a morir de forma inminente, pero no es en realidad peligroso. Saber esto te puede salvar un poco porque, claro, vas a ir evitando de forma sistemática cualquier situación que te provoque ansiedad. Eso genera un patrón muy peligroso, eso sí es peligroso, por eso, sencillamente porque vas a empezar a evitar situaciones. No es en sí misma peligrosa la ansiedad, es un problema la evitación de las situaciones que te provocan ansiedad. Eso sí es un problema, porque cierra el circuito. Y tú lo que quieres es que la próxima vez que vuelva a darse una situación de ese estilo, pues no huyas. Pero si huyes y se produce el alivio, que es lo que pasa cuando te vas de la situación, pues eso la próxima vez te va a dar más ansiedad y eso va generando un círculo vicioso. Cuando hay ansiedad, cuando algo te provoca mínimamente cualquier tipo de ansiedad, tienes que acercarte a ello en vez de huir, por mucho miedo que dé.
Y por eso, y estoy diciendo ansiedad, no digo miedo. Porque el miedo como tal es una reacción del cuerpo a un problema real, a un ataque real ante algo. Un coche que viene de cara, un león que te encuentras en la selva, una persona agresiva que va a atacarte. Eso es miedo. Pero la ansiedad no tiene nada que ver. La ansiedad es ante algo que no está, que ni siquiera es probable que suceda. Miedo a cosas que no han pasado quizá nunca y que por lo tanto te están comiendo la vida sin que en realidad sea algo que esté presente. Así que, ante eso, acercarse a aquello que te da ansiedad. Si es en el TOC, por ejemplo, miedo a coger una enfermedad con las manos, miedo a, en fin, a lo que sea, a coger el coche y tener un accidente cuando nunca has tenido un accidente, miedo a mil cosas. Por eso he puesto lo de terremoto, ¿no? Flamenquita. ¿Y flamenquita porque eres andaluza o porque bailas flamenco sin ser andaluza? Buenos días, User. Buenos días, bonita sala y muy didáctica, gracias. Rachida. ¿Cómo se une al grupo? Esperanza es en mi propio perfil de TikTok. Ahí bajo una pestaña que pone suscripción y son 3,5 € al mes. ¿Vale? Por si quieres suscribirte. ¿Vale? Ya tenemos, ahora mismo somos 7 y estamos creciendo y intentamos hacer ese grupo, generar esa sensación de grupo y esa unión. Dalita, ¿se te olvidó estrés? ¿A qué te refieres? Buenos días. A ver, ¿la subida del cortisol afecta al cáncer? David. A ver, si el verbo es afectar, sí. Si el verbo es causar, no. Todo lo que sea influenciar, todo lo que sea añadir a cualquier problema como una especie de factor de riesgo, que sería el concepto, factor de riesgo, sí. El estrés mal gestionado produce la subida del cortisol, de nuevo prolongado en el tiempo, y un debilitamiento del sistema inmune. ¿Eso afecta al cáncer? Claro, lo afecta. No lo causa jamás, pero afecta, claro, en todos los sentidos. Un cuerpo con el sistema inmune debilitado es un cuerpo menos capaz de afrontar cualquier tipo de virus o de bacteria o incluso de célula tumoral, evidentemente. Por la ansiedad me puede pasar que por un momento me falta el aire. Agustina, sí. Y no es ni siquiera una sensación psicológica, es una realidad. Te falta... eh, tienes esa especie, por un lado, de fatiga, tienes la sensación de falta de aire, pero lo que no te falta es oxígeno, paradójicamente, Agustina. Y esto lo he explicado en alguna ocasión, pero bueno, permitidme que lo explique otra vez, porque como decía antes, la ansiedad es muy prevalente en la sociedad y es la queja casi principal. Ocurre, Agustina, que cuando alguien empieza a tener ansiedad, sin darse casi cuenta, su patrón de respiración empieza a desequilibrarse. Y tú sabes que el equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono debe ser estable. Si eso se altera, se produce, pues, mareos. Si tú empiezas a respirar de forma superficial, y lo puedes probar, no vas a durar ni 15 segundos, vas a notar que te mareas enseguida. ¿Por qué te mareas? Pues porque tienes un exceso de oxígeno. No le da tiempo a compensar con la salida de dióxido de carbono. Por lo tanto, al final lo que está pasando en realidad es que te parece que te falta el aire, pero en realidad es al contrario. Es que lo que te falta no es oxígeno, te falta dióxido de carbono. Por eso lo de la bolsa en las películas americanas. Y eso les funciona. Así que de nuevo no es peligroso. Parece que te falta el aire, pero no te va a faltar el aire en ningún momento. No se ha obstruido la vía. Sencillamente es que tienes ansiedad. Y la ansiedad, como decía, no es peligrosa. Nadie en el mundo entero ha muerto jamás por un ataque de ansiedad, aunque es lo que parece. Y es como se vive. No es peligroso, pero se vive como las cosas más angustiosas del mundo. ¿Y cómo se gestiona el ataque de pánico? ¿Te refieres al ataque de pánico?
Aquí. La ansiedad que yo padezco es que mi cabeza va muy acelerada y me pasa, claro. ¿Veis que hay muchas personas hablando de la ansiedad? Es que es muy prevalente en la sociedad. Es un problema de salud mental grave y que el sistema sanitario público no es capaz de sostener. No es capaz de producir la suficiente salud pública en materia de psicología para todo el mundo. Es un problema. Claro, ¿cuál sería una posible solución? Porque aquí siempre se habla de criticar a los políticos como una especie de vía de solución que no soluciona en realidad nada. Yo creo que una de las soluciones viables, hablando de con los presupuestos que hay, con la intención de optimizar y no de sacar dinero de donde no lo hay, no lo sé. No soy yo de criticar nada, sino de buscar incluso soluciones, ¿no? Yo creo que una vía educativa, desde la adolescencia, incluso antes, mejoraría mucho la prevalencia en la sociedad que es tan alta con respecto a la ansiedad y la depresión. Si a un adolescente le enseñas a gestionar sus emociones, va a gestionar en el futuro su ansiedad, su depresión, su euforia. Cuidado con la euforia, ¿eh? Porque mucha gente que habla de gestión emocional se centra muchísimo en el miedo, es decir, en la ansiedad, en la tristeza, es decir, en la depresión, pero ¿y la euforia? ¿Y esa expresión extrema de la alegría? ¿Sabemos gestionarla? Porque está detrás de muchos de las infidelidades de las personas que salen de fiesta y toman desinhibidores sociales tan potentes como es el alcohol y acaban después arrepintiéndose durante mucho tiempo, o toda la vida incluso, porque no han sabido gestionar ya ni siquiera el alcohol o el salir con los amigos. Una emoción muy concreta que es la euforia, que es los picos de dopamina cuando alguien se acerca y te gusta y tú le gustas y no sabes decir que no. Eso también depende de la gestión emocional, súper importante. No solo la tristeza y el miedo y la rabia, sino también la alegría. Hay que aprender a gestionarla. Bueno, ahora hablaré de, como van a preguntar más veces, hola Cántabra, eh, hablaré de qué hacer un poco con la ansiedad, ¿vale? Porque van a preguntar más veces como podréis observar. En el pasado me ha ocurrido que he creído que me iba a desmayar. Totalmente cierto. Empecé ayer con Orfidal y Escitalopram 10 miligramos. ¿Cómo lo ves? Pues hombre, yo siempre digo que los fármacos a veces son necesarios y a veces no. Estás tomando un antidepresivo y un ansiolítico cuando quizá los síntomas no sean graves o no sean tan graves como para tomar eso, cuando en realidad la terapia psicológica sabemos que es más efectiva para el tratamiento de la ansiedad o la depresión. ¿Que los fármacos también funcionan? Sí, se han evidenciado en esos estudios de eficacia, pero menos que la terapia psicológica, y también sabemos que una vez se suprime la dosis, otra vez se vuelve a los indicadores anteriores. Así que siempre terapia psicológica, y si es necesario por la gravedad, entonces es cuando estoy de acuerdo con los psicofármacos como acompañamiento. ¿La sulpirida da posibles paros cardíacos? No lo sé. No conozco los efectos secundarios de los fármacos. Sulpirida es un antipsicótico atípico, es decir, aquellos que solo afectan a una vía concreta de la dopamina, que es la vía mesolímbica, y no afecta a otras que tantos efectos secundarios producían al principio, como por ejemplo la vía nigroestriada, que es la que producía pues espasmos, discinesias, eso del cuello así para atrás y cosas tan visualmente graves. Ahora ya los antipsicóticos, que es mal llamados antipsicóticos, al final lo único que hacen es reducir la dopamina en esa área y ya está, nada más. Y se toma para muchas cosas, no solo para eso. No solo para las alucinaciones, sino también, por ejemplo, para los vértigos, sencillamente. Pero si tienen ese efecto secundario, no lo conozco, porque no soy psiquiatra. Sabéis que los psiquiatras son los que prescriben medicación y los que se encargan de ella. Los psicólogos aportamos terapia psicológica. Feliz día, María. ¿Qué tal? Hace poco hice un curso de mindfulness para la autocompasión y me ha resultado muy práctico. Pues sí,
Y si sabes que te van a dar, a ver, y si sabes que te va a dar, lo intentas evitar, claro, el ataque de pánico, ¿no? ¿Te refieres? Soy autónoma y mi estrés y ansiedad es por mi trabajo. ¿Qué hago? Yo también soy, también soy autónomo y te entiendo. Desiré, te entiendo perfectamente. Yo te diría que el estrés sí es por tu trabajo, la ansiedad no es por tu trabajo. La ansiedad y ninguna emoción en general salen de nada externo. Eso depende de tu sensación de amenaza que estás viviendo, de cómo tú interpretas todo eso que estás viviendo como algo peligroso, con esos y si no llego, y si no puedo pagar, y si no, y si cosas que quizá no han llegado todavía, pero que te están comiendo la vida, te están haciendo una reacción fisiológica constante, y eso es lo que llamamos ansiedad. Pero no tiene nada que ver con el estrés. El estrés es la presión objetiva externa, la presión de fuera. Una situación de autónomo donde tienes que pagar y donde tienes límites de tiempo para pagar, y etcétera, pues desde luego va a ser más estresante eso que alguien que trabaja para una empresa y tiene su sueldo fijo, haga lo que haga. Pues tú tienes más estrés objetivo, pero la ansiedad es tuya y tienes que aprender a gestionarla. Todos esos ISIS no son reales, todos esos ISIS tienes que aprender a combatirlos generando otro tipo de pensamientos más racionales. Y con lo cual al final la ansiedad la acabarías gestionando a pesar de tener el estrés que tienes. Que yo también lo tengo y diría que todos los autónomos tenemos estrés, más al menos que una persona que trabaja para otro. Supongo que si no estoy suscrita no contestas. No, hombre, mujer, ¿qué va? Decir estos directos son en abierto. Los hago siempre en abierto. Después hago los miércoles. De momento los miércoles. Haré alguno más seguramente pronto. Hago un directo solo para suscriptores a las 11:15. En el cual nos vemos en pantallas y ya cada uno habla de su problema aquí en pantalla. Claro, aquí solo estoy hablando yo y leo mensajes. Pero no, estos son en abierto y de hecho lo llevo haciendo mucho tiempo. Y precisamente es para esto, para que podáis preguntar cada uno. ¿Tienes Instagram? Sí, sí, además con el mismo nick, David Zorel, igual, @David Zorel. Y YouTube y Facebook, tengo de todo. Yo lo subo todo a todos. Tengo 4 con ansiedad. ¿4 qué? Y más cosas relacionadas, pero la agorafobia ya me da, aunque salga acompañada. La agorafobia, recuerdo, son los miedos al ataque de pánico. Y en este caso, cuando dice Ana que habla incluso con compañía, es porque se incluye el criterio de que hay gente con agorafobia que sí puede salir de casa si es acompañada porque siente, de algún modo, se siente protegido o protegida. Pero fijaos que en este caso Ana está añadiendo un toque más de gravedad cuando nos habla de que incluso acompañada no se siente protegida. Está cogiendo más miedo todavía y tienes que empezar a resolverlo, Ana. La agorafobia, al igual que la ansiedad, tiene solución. No es ni siquiera de lo más grave, no es de lo que más cuesta. Hablamos de meses para solucionarlo, con terapias semanales. Pero entiendo que mucha gente no lo hace y por un montón de razones. Y una de ellas es la que decía antes, la incapacidad de la sanidad pública de ayudar. Y al final pues acaba uno por tomar la decisión de ir por la vía privada y con lo cual los costes que supone a veces te los puedes pagar y a veces no. Cuando pierdo a alguien muy cercano tengo estados de pánico. Por eso tengo miedo a tener pareja, anda. Y no tienes pareja, por tanto, claro, si tienes miedo a tener pareja, es muy interesante esto. Yo siempre digo, leonesa, que alguien que no está dispuesto a perder no debería tener pareja. Sinceramente lo digo. Si no estás dispuesto a perder a tu pareja, no deberías ni siquiera empezar una relación. Porque si inicias una relación y empiezas a tener miedo a que te deje, claro, vas a acabar cediendo partes de tu personalidad con tal de que la persona pues no se enfade, que no acabe como eso, dejándote
si no cumple sus expectativas. Y en este caso ni siquiera hablamos de eso, hablamos de miedo a tener la pareja. Pero imagínate que al final la tienes, lo que vas a tener miedo es al contrario, a perderla una vez ya la tienes con lo que te ha costado. Con lo cual es miedo antes y miedo después. Eso lo tienes que resolver, porque ¿qué es lo peor que puede pasar si tienes pareja? Que tengas un ataque de pánico. Y si te digo que los ataques de pánico no son peligrosos, que no te van a matar jamás, que de 2.000 millones de personas en el mundo que han tenido un ataque de pánico, nadie ha muerto de ataque de pánico jamás, ¿te sentirías más tranquila? Eso es un pensamiento racional. Darle racionalidad a un pensamiento irracional es la vía de solución, una de las vías de solución de la ansiedad. Saludos desde Argentina. Qué bueno, Marcelo. Buenos días, yo tengo depresión y me da pánico salir de casa. Si fuera más valiente no estaría aquí. Fíjate. Se ha juntado dos diagnósticos, algo muy frecuente, es la depresión y la agorafobia. Pero bueno, al final a ser valiente uno se enseña, no tiene que nacer. Uno tiene que aprender a ser valiente. Y valiente se define como aquella persona que a pesar de tener miedo, hace aquello que le da miedo. Solo eso. Es decir, mueve su conducta a pesar de las emociones. Su conducta es, ¿qué es la conducta? Pues mover tus piernas, mover tus brazos, mover tu cabeza. Eso lo puedes hacer. Están bajo tu control. Pero muchas veces la conducta se ve influenciada por factores psicológicos como la motivación, la emoción, pero no podemos caer en eso. Al final, salir o no salir sí está en tu mano. El problema es el miedo que tienes a la reacción fisiológica que te va a dar, pero si lo haces de forma progresiva y sistemática, poquito a poquito, un paso un día, otro paso, un poquito más lejos, al final a tu cerebro le acostumbrarás a que aquello no es peligroso, que aquello no es ningún problema en realidad, que todo es parte de tus pensamientos que te hacen pensar que va a ser muy grave si sales, cuando en realidad no va a pasar absolutamente nada. No solo es que te pase algo grave, sino incluso que te juzguen, que te miren y te vean como si fueras una loca. Ese tipo de pensamientos nos limitan y nos hacen huir de la situación y por tanto no salir de casa. Pero luego a la gente le da igual, luego la gente es más comprensiva de lo que creemos, o si no comprensiva al menos no están tan pendientes de los problemas de la gente por la calle. Hola, soy estudiante de psicología, ¿algún consejo que me puedas dar? ¿En qué sentido, Alejandra? ¿Consejo en qué sentido? ¿De orientación o de ánimos? ¿En qué año estás? Eso es, yo lo tomo para los mareos y vértigos. Y por ansiedad, la sulpirida, ¿no? Sí. La mitad de la población está zumbeti o estamos. Claro, ojalá pudiéramos definir eso. Zumbeti, ¿qué es lo que es? Porque claro, al final es un adjetivo cargado de emociones y de creencias preestablecidas. ¿Qué es eso? Pues no lo sé lo que es. Pero sí, hay ansiedad, hay depresión, hay insomnio, lo ha habido toda la vida. A veces se altera más, se altera menos por diferentes factores externos, como una pandemia, una dana, etc. Y en esas estamos, en vías de solucionarlo o de mitigar los efectos. A ver, si se está solo y hay que salir a comprar alimentos, se va la agorafobia. A ver, Esperanza, ¿qué te refieres? Si se está solo y hay que salir, es decir, si tienes la necesidad, ya no tienes agorafobia, ¿no? ¿Te refieres a eso? Muy interesante, Esperanza, lo que nos dice. A ver qué baja aquí y me lo cuentas, Esperanza. Te respondo ya. Madre mía, cuántos mensajes. ¿100 personas hay aquí ya? Esperanza, ¿te refieres a eso? Vale, mira, es que en la agorafobia, en el diagnóstico de agorafobia, el criterio lo que dice exactamente es que evita la situación de salir, ¿vale? Que la evita el salir, o sale con una persona acompañada para sentir la calma. Te lo estoy parafraseando, no recuerdo específicamente el texto, pero recuerdo el concepto. O inclusive también incluye el criterio, hola Lisette, buenos días, también incluye el criterio
que lo hagas, pero con muchísima ansiedad. Esto también se recoge en la fobia. En la fobia se recoge que tú estés en una situación, por ejemplo, bajar un ascensor y que lo evites, en este caso, o que el hacerlo te cause muchísima ansiedad. También se incluye. Entonces, lo que me estás diciendo en este sentido no evitaría el diagnóstico de agorafobia, porque se trata de que si no tienes más remedio, sí lo haces, pero con muchísima ansiedad. Así que estaría de nuevo cumpliendo ese criterio de la agorafobia. Solo que estás haciéndolo en el caso de que no tengas más remedio. Por lo tanto, vas a estar evitando todas las veces que puedas evitarlo, ¿no? Hace un mes mi expareja decidió terminar la relación. Pienso todo el tiempo en él. No puedo casi dormir. Sí, Judy, tengo muchos pacientes en ese sentido. El malestar que provoca una ruptura. Y por eso decía antes que empezar las relaciones de ese modo, empezar las relaciones con esa dependencia emocional, con ese miedo a perder, es un problema. Porque ocurre esto. No solo es que te deje la pareja, es que la persona puede fallecer, que puede irse por trabajo, que puede desaparecer de tu vida por muchas razones. Uno debe estar preparado para eso. Uno debe ser lo suficientemente autosuficiente en el sentido emocional, en su autoestima alta, con tal de que estoy súper a gusto con mi pareja, me encanta estar con mi pareja, estaría toda la vida con mi pareja, pero si mi pareja no está, eso no me va a destruir. Esa es la relación saludable. Esa es la relación saludable. Es decir, es una cuestión de dependencia emocional y de apegos inseguros, seguramente. De nuevo, un problema, como veis, siempre interconectado con la gestión emocional. Siempre. ¿El flunitrazepam para qué sirve? No tengo ni idea. Imagino que será un ansiolítico. Porque eso es una marca y las marcas no las conozco. Hay tantísimas marcas. Pero acabado en pan, pues será un ansiolítico. Un GABA. Una benzodiazepina, vamos. Hola, tengo algún que otro episodio de estrés. El caso es que me han recetado trazadona. La trazadona se da también para la depresión. Es una mezcla ahí como extraña de ansiolítico y antidepresivo. Y sí, es que es lo que te recetan hoy en día. Te recetan enseguida ansiolíticos y antidepresivos. Con demasiada ligereza, según mi opinión. Pero resuelve un problema, como decía, resuelve un problema sistémico que tiene todos los países. Que es que no tienen suficiente capacidad de aportar una terapia psicológica a todos los pacientes con ansiedad o con depresión. Que son, como decía antes, cercanos al 20% de la población. ¿Cómo aportar un psicólogo a cada uno de ellos de forma semanal? Pues o haces un gasto público de 4 veces más de lo que se está aportando para sanidad, o hay que optimizar de otra forma, porque de momento lo único que tiene el Estado para aportarte es una pastilla al día. ¿Qué les cuesta esto? Muy poco, 5 euros al mes por cada paciente, que de todos modos es dinero, pero desde luego no los 300 euros que le costaría a cada paciente o más al mes, cada paciente. Así que lejos de criticarlo, se trata de buscar soluciones a un problema sistémico que tiene solución difícil. Buenos días, yo tengo depresión y me da pánico salir. Vale, esto lo he leído ya. No estoy de acuerdo con que los médicos receten tantas pastillas. Sí, pero ¿entiendes, Jimena, que es una solución para ellos? No para ellos, personalmente. Ellos no ganan nada tampoco. O ganan poco, por así decirlo. Es una solución a un problema sistémico. No, por eso no quiero criticarlo tampoco. Es la vía de solución que han aportado. Claro, al final te deja a ti, te tira la pelota a tu tejado para que seas tú quien elija si puedes o si no puedes, pues un psicólogo de la sanidad privada. Claro, te tira a ti la pelota, búscate la vida. Es un poco lo que
te hacen. ¿Quieres pastillas? Te las doy. Si quieres terapia psicológica, te la buscas y te la pagas tú. Y ese es el problema. Cuando en realidad sabemos por estudios que la evidencia científica dice que lo mejor es siempre terapia psicológica. Consejos para dormir cuando estás en una época de estrés por los exámenes. Mindfulness. De forma muy, muy rápida. Es decir, hola Ainhoa, estoy leyendo aquí en simultáneo en los dos sitios. A ver. Tienes exámenes, es decir, lo vamos a resumir más amplio todavía, no porque tengas exámenes. Estás preocupado o preocupada, sencillamente. Como estás preocupada, ya sea por exámenes o por cualquier otra razón, te cuesta dormir porque cuando entras en la cama te disparan todos esos pensamientos, ya dado que no tienes estímulos que te distraigan, como es la tele, etcétera, ¿no? Como no lo tienes, te vienen esos estímulos en ese momento de calma. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, yo te recomiendo que hagas un tipo de mindfulness, como sería, por ejemplo, prestar atención a tu cuerpo, a, a ese escáner del cuerpo que hablábamos el otro día, de ir poco a poco prestando atención a tu cabeza, a tu cuello, en fin, lo que sea, da igual, prestar atención a lo que sea. Te digo, el cuerpo puede ser imaginarte una playa y prestar atención cómo llega el agua y vuelve, lo que sea, da igual. El caso es que el concepto de meditación supone que tú le prestas atención a algo y le quitas la atención, por tanto, a los pensamientos que te están produciendo activación en la cama, que es lo que no quieres. Eso es lo que te recomiendo, que cojas algo, una parte del cuerpo, una mano, o una metáfora, un lugar, un lago, lo que sea, y todo el rato que estés en la cama, pongas tu atención en ello y cada vez que tu mente se vaya, vuelvas otra vez la atención a ese algo. Con tal de estar haciendo un ejercicio de pensamiento en vez de dejar vagar la mente a aquello que te preocupe, que es lo que más activa. Y en la cama lo que necesitamos precisamente no es activación. ¿Por dónde empiezo con mi terapia antes de medicarme? ¿Por dónde empiezo? Bueno, eso lo sugerirá, dependiendo de la percepción del psicólogo, Jimena, de qué es lo más importante. Claro, dependerá de esa evaluación primera que te haga el psicólogo. ¿O tú te refieres, Jimena, que lo quieres hacer por tu cuenta? O algo así. Eso dependerá de muchos factores por donde empiezas. Claro, y de hecho hay una guía para eso. No se empieza siempre por el mismo lugar. Si tienes no sé, por decir algo, y no digo que lo tengas tú ni mucho menos, digo que si tú tienes un trastorno psicológico y además tienes una adicción y además resulta que algo menor y además tienes estrés en la familia y además pues hay un orden a seguir, ¿no? Eso será el especialista el que lo evalúe. Hace un mes mi expareja decidió terminar la relación. Vale, esto lo he leído. Vale, la trazodona, a ver. ¿Qué hacer con la apatía? ¿Qué hacer con la apatía? Hmm. Imagino que te referirás a síntomas depresivos, no tienes ganas de hacer nada, tienes un estado de ánimo bajo. Cuando se habla de terapia para todo esto, se habla siempre de la terapia de conducta, de empezar a hacer cosas. A ver, Irma, que estoy leyendo por aquí también. Estoy yendo al psicólogo y siento que no avanzo nada. ¿Qué hago? Pues algo está pasando, Irma. Irma, hemos hablado muchas veces aquí de que no siempre se conecta con el especialista, por alguna razón. A veces es por el género, la edad, no sé, la forma que tiene de entender tu problema, que si es más empático o es más resolutivo, que si muchas cosas, no se sabe muy bien por qué. A veces no se conecta. Y si uno no conecta, pues quizás no funcione en nada. De todos modos, es importante, Irma, en esa primera sesión, llegar a lo que llamamos alianza terapéutica, que es definir claramente cuáles son los objetivos a cumplir en esa terapia. Si no se ha hecho eso, algo se está haciendo mal.
Feliz viernes para todos. Muchas gracias, Rebeca. Aquí hablamos de 3, bueno, son más bien 2, o incluso resumiría más bien 1. Yo tengo agorafobia, ansiedad e hipocondría. En realidad los 3 tienen en la base la ansiedad. Porque la hipocondría genera ansiedad, porque la agorafobia genera ansiedad. Es decir, a resolver la ansiedad, con lo cual se resuelve lo demás. Eso es un objetivo terapéutico. Yo no... buenos días. Yo no lo hago porque por ahora no me lo puedo permitir por lo privado. Claro, es que ese es el problema. Se supone que tendrías que poder ir al médico de cabecera y que hubiera allí un psicólogo de cabecera y al igual que vas al médico, pues te atiende. Pero no es lo que pasa. Por las razones que comentaba alguien antes, ¿no? De todas maneras, Emi, si te quieres unir al grupo este de suscripción que abrí, que precisamente era por eso, que son 3,5 € al mes. Algo asequible y que quizá te ayude porque es un grupo y te podemos entender entre todos y te puedo aportar técnicas si te apetece. Ahí en mi perfil, ahí tienes el botoncito de suscripción. Bueno, pero descríbeme, Marta Aguilero, descríbeme a qué te refieres, por favor. ¿Qué conductas o qué sientes exactamente? Para ver qué podemos hacer con ello. Mira, Mistelita, me encanta que haya una experiencia en la cual se resolvió. Tuve agorafobia en el pasado y algún ataque de pánico. Hoy recuperada. Me alegro mucho. Porque de todo eso se sale. Y hay gente que pasa la vida entera con ansiedad y no lo soluciona porque cree que no tiene solución. Y es importante las creencias. Si tú tienes la creencia de que no tienes solución, no vas a moverte hacia la solución. No vas a buscar ayuda siquiera. ¿Qué trabajas tú más? ¿Depresión, ansiedad, fobias? Aunque sé que todas dan... Sí, sí, claro. Teresa, es que todas van unidas, como tú dices. Porque la fobia es depresión, es ansiedad también. Solo que ansiedad algo muy específico. Y además la ansiedad con el tiempo acaba por agotamiento produciendo también depresión. O sea, van muy de la mano. Pero muy de la mano. Pero sí, los trato todos. O sea, yo abro la consulta y con lo que me vengan, pues con eso trabajamos, sea lo que sea. A ver, Jessy, tengo ataques de nervios y de ansiedad. Me recetaron flunitrazepam. Me deja muy tranquilo. Flunitrazepam no la conozco tampoco. Será la marca, imagino. Pues será este mismo que nos decía antes. Será algún tipo de ansiolítico. Hola David, ¿te acuerdas de ayer lo de hablar de la oposición? 4 años después. Sí, me acuerdo, Fabiana. ¿En serio son las 11? Ah, en serio, no puede ser otra vez. No puede ser otra vez, Fabiana. Son las 11 ya, te lo prometo que pensaba que eran y media, ¿eh? Te lo juro que pensaba que eran y media. Acabo de ver el mensaje ahora a las 11 menos un minuto. Esto no puede ser, ¿eh, Fabiana? Algo estamos haciendo mal, ¿eh? Teresa, ¿me puedes escribir por privado si quieres, ¿vale? Yo entré a las 10:30, pero has estado muy... Ah, bueno, claro. Ya, claro. Claro, porque yo he llegado ahora a tu comentario, claro. También es cierto. Por eso te decía que entrases a las 10 en punto para ser la primera y que me comentases la primera y así no teníamos pérdida. Bueno, pues de nuevo, ¿qué tal el lunes por la mañana a las 10 de la mañana, por favor? Por favor, a las 10 de la mañana, que no se nos vaya esto. ¿Vale? ¿Es posible, Fabiana? A ver, es que sobre esto... no, mañana no. Mañana no. Mañana el lunes, ¿vale? A las 10. Sobre esto tengo mucho que hablar. Yo he desarrollado técnicas de memorización muy buenas, como cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allá, y las trabajo con mis chavales que tengo en el centro, cuando lo que tienen son problemas de aprendizaje y necesitan ser ayudados, aparte de los problemas que tienen de conducta, etcétera. Hay técnicas muy buenas para estudiar y se pueden aplicar muy bien
para oposiciones que al final pues tienen materiales muy parecidos, no muy parecidos, sino como muy sistemáticos, como de tipo leyes, de tipo normas, y tienes que memorizarlas de pe a pa. Pues hay técnicas muy buenas. Y creo que podemos hablar de ello con más calma, para dedicarle un buen rato. A ver, tengo una hija con 17 años con emetofobia. Esto limita mucho su vida y no sé qué hacer. Emetofobia, no sé lo que es. Las fobias tienen todas el mismo principio, pero no sé exactamente qué es porque no estudiamos todas las fobias. Hay millones de fobias. Muchas gracias, Aminata. Yo creo que Dios te ha enviado a mi vida. Eso necesito para mi hijo. Las técnicas de memorización, Lisette, así es. No sé si me ha enviado Dios, pero yo estoy aquí encantado de estar aquí también para ti, Lisette. Me haya mandado Dios o no, da igual. Ay, se me caen las cosas de aquí abajo. Pero sí, hay técnicas muy buenas, ¿eh? Y probablemente a tu hijo le vengan bien. ¿Qué es el TLP? ¿Tiene cura? A ver, si me quedan aquí 40 mensajes sin contestar, como siempre, voy a responder a esto. El TLP, ¿por qué lo preguntas, María? ¿Porque has escuchado algo? ¿Porque tienes algún familiar cercano? A ver, el TLP es un problema de estos que nos preguntaban al principio. ¿Recordáis? Los que hayáis estado antes me han preguntado por el clúster B en el DSM, el Manual de Criterios Diagnósticos, que es el libro de donde sacamos, por una hija, de donde sacamos los criterios para poder diagnosticar a una persona de si tiene o no tiene un trastorno. El clúster A y el clúster B son diferentes porque en el A están los trastornos psicológicos que, por decirlo de algún modo, entre comillas, tiene cura, por así decirlo, ¿eh? Y siempre entre comillas. El clúster B son, por tanto, aquellos, por contraposición, que no tienen cura, entre comillas, porque no son enfermedades como tal, ¿vale? Y son aquellos problemas del neurodesarrollo de tipo, pues, dislexia, TDAH, autismo y también la categoría esta general de trastornos de la personalidad. El TLP es un trastorno de la personalidad y no tiene cura porque realmente tampoco es que sea una enfermedad como tal. Es una forma diferente de procesar la información compleja, muy profunda, que se basa no solo en la genética, sino en patrones de la infancia, en un montón de cosas. Y no es que tenga cura o no tenga cura, es que necesita un trabajo mucho mayor que cualquier trastorno del clúster A, o sea, de cualquier tipo de ansiedad, depresión. De hecho, muy frecuentemente un TLP, que ahora hablaremos de qué es, tiene, además de tener un trastorno de la personalidad, otros síntomas del clúster A, es decir, tendrá también depresión, ansiedad, insomnio, porque sus emociones no están bien reguladas, se disparan con una intensidad muy superior a la de cualquier persona y además de eso tienen un sobrepensamiento excesivo de lo que piensan los demás de mí. Tienen una constante sobreinterpretación de lo que los demás piensan de mí, de lo que los demás hablan de mí, lo cual les lleva de nuevo a enfadarse, a que piense que están conspirando contra ellos a veces. En fin, todo relacionado a un descontrol emocional muy grande. Eso lleva a que en muchos casos, con tal de reducir el malestar y siempre con esa intención, lleguen a la autolesión incluso. Y llegan de algún modo a conectar esa autolesión con la reducción de la intensidad, llegando incluso, por tanto, al peligro de, pues, en fin, quitarse incluso la vida. El peligro, digo, no tira por qué. ¿Algún libro para saber llevar el TLP? Yo no leo libros para personas que no son psicólogos, yo solo leo manuales, no lo sé. Yo hago terapia, pero libros que hayan escrito psicólogos para esto no conozco, porque como no los he leído no te puedo recomendar. Claro, rompe cosas cuando se enfada. En fin, como siempre se me quedan un montón de cosas para decir. 50 mensajes sin leer, pero es la hora, me tengo que marchar, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí. El lunes por la mañana a las 10 de la mañana empezamos la semana y ya todos los días a las 10 de la mañana tenemos directo. También el martes es un poquito más tarde porque voy a la radio a las 10 en punto y empiezo a las 11 menos cuarto. Y también los miércoles hago directo para suscriptores a las 11 y cuarto. Si alguien se quiere unir al espacio de suscriptores, tenéis el enlace en mi cuenta. Son 3,5 € al mes. Y bueno, el que quiera terapia online me puede escribir también. Así que, bueno, buen fin de semana a todos. Gracias, Nita.
De verdad, muchas gracias por el apoyo, por el estar aquí, la presencia, por la comunidad que creamos, que siempre lo digo y siempre se dice poco. Hay que agradecer cuando las cosas van bien también y no también quejarnos cuando hayan haters, cuando la gente no nos diga lo que esperamos de que nos digan, cuando nos insultan, incluso nos faltan al respeto. ¿Es desagradable? Pues sí, pero oye, y cuando generamos esto, esta comunidad, pues también hay que agradecerlo, ¿no? Yo creo que también, ¿verdad? Y la verdad es que es esto lo que estamos generando. Es que no veo aquí el mal rollo que veo en otros lugares. No lo veo en ningún lado. No es como un sistema esto ya de bienestar en el que yo me siento muy cómodo. Veo que vosotros también sentís que algo os llega, que algo de esto que os digo os puede ayudar. Pues oye, de maravilla. Yo me llevo eso también. Acá pregunto sobre la esquizofrenia. Si quieres hablamos el lunes, ¿vale? Sobre la esquizofrenia. Hace poco hablé en la radio sobre la esquizofrenia y está publicado el vídeo en mi canal de YouTube sobre la esquizofrenia, ¿vale? Pues si te apetece, Gilla. Si no, el lunes a las 10 te vienes y me preguntas lo que quieras, ¿vale? Es un tema muy interesante. Es Radio Monóvar. Radio Monóvar es la ciudad donde vivo y voy todos los martes. Y también voy a una televisión comarcal que se llama Teleelda, que esa voy no tan frecuentemente. ¿Y a qué horas? Voy los martes a las 10 en punto, en directo. Y a Teleelda pues voy cada 3 semanas o por ahí. Hace tiempo ya que no voy. La semana que viene probablemente acabe yendo. Así que lo dicho, chicos y chicas, un placer y nos vemos el lunes. Chao, chao. Adiós, adiós.